Me quiero referir de manera general a lo que se conoce como ley de borrón y cuenta nueva. De manera precisa, es la ley estatutaria 2157 de 2021. Ley que fue promulgada el 29 de octubre del año 2021. Y como ley estatutaria que es, regula un derecho fundamental, y es el derecho al habeas data. Desde ese plano, es importante conocer qué se entiende por derecho al habeas data. Entonces hay que mencionar que el derecho al habeas data es el derecho que tienen todas las personas de conocer, de actualizar y de rectificar la información que sobre ellas repose en bases de datos, ya sean bases de datos del sector público o ya sean bases de datos del sector privado. De esta manera, este derecho fundamental está muy relacionado con el derecho al buen nombre. Y si uno revisa desde el plano constitucional, encuentra que el artículo 15 de nuestra Constitución Política enaltece el derecho al habeas data. Digamos que ese clausulado normativo es la fuente constitucional de el derecho al habeas data. ¿Y qué nos dice entonces el artículo 15 de la Constitución Política? Dice lo siguiente. Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Dice el segundo inciso, en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y las demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Y termina el artículo constitucional diciendo lo siguiente. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Entonces, los dos primeros incisos del artículo 15 nos esboza en grandes rasgos el derecho al habeas data, que es la posibilidad, que es la garantía que tienen todos los ciudadanos de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan sido recogidas sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. Digamos que ahí se centra ese derecho constitucional. Y como derecho constitucional que es, pues tiene un desarrollo, un marco legislativo que lo protege. Dentro de ese marco legislativo está entonces la ley 2157 de 2021, que es la ley que se conoce como ley borrón y cuenta nueva. ¿Qué rasgos o qué características establece esta norma? Lo primero es que está muy relacionada con la permanencia, ¿sí?, de la información en las bases de datos. Y frente a esto hay que decir que hay dos posibilidades de permanencia. Una permanencia relativa a apreciaciones positivas, es decir, reportes positivos que se tengan, y de la misma forma, apreciaciones o reportes negativos. La permanencia en las bases de datos puede involucrar cuestiones positivas, es decir, de cumplimiento, de pagos oportunos, de un buen score
en las bases de datos financieras o de incumplimientos, demoras en los diferentes pagos de obligaciones pendientes, es decir, reportes negativos. Muy bien, con relación a los reportes positivos, la norma establece que estos reportes tienen que permanecer en el tiempo, tienen que visibilizarse, mostrar una continuidad del reporte, de los pagos efectuados a tiempo, de todas estas cuestiones que enaltecen el buen nombre de la persona. Y con relación a los reportes negativos, establece unas pautas, unas reglas que deben ser observadas por las empresas que manejen bases de datos. ¿Cuáles son esas reglas? Digamos que la primera de esas reglas es que un reporte negativo, una mora en una obligación, después del pago efectivo de esa mora, de esa obligación, deberá permanecer como reporte negativo el doble de la mora, el doble del tiempo que estuvo en mora la persona. Por ejemplo, si una persona estuvo 10 meses en mora, es decir, 10 meses en los cuales no pagó la obligación, ¿sí? Ese reporte se establecerá en la base de datos del sistema financiero, ya puede ser el CIFIN o puede ser el data crédito, y si la persona paga en el mes 10, ese reporte permanecerá por el doble de la mora, es decir, que permanecerá 20 meses. Entonces, la regla general de permanencia de reportes negativos en centrales de riesgos por deudas, por atrasos, por mora en el pago de las obligaciones, es el doble de la mora. Y entonces se cuenta desde que la persona pagó y se establece cuánto tiempo estuvo en mora y se contabiliza el doble. En el ejemplo que estoy colocando, hablo de la persona estuvo 10 meses en mora, por lo tanto, el reporte negativo estará por 20 meses en las centrales de riesgo. Ahora bien, esa es la regla general. Tiene un límite, tiene una excepción. Y la excepción es que en todo caso, ese reporte negativo no podrá superar 4 años. El reporte negativo no podrá superar 4 años. Es decir, que si una persona, siguiendo la regla general, estuvo 3 años en mora y paga la obligación completa, es decir, que sale de la mora, ese reporte, según la regla general, debería estar el doble de la mora, pero el doble de la mora está limitada a 4 años, que es el límite de permanencia. Entonces, si uno dice, está 3 años en mora, pagó de manera efectiva el crédito, siguiendo la regla general serían entonces 6 años que debería permanecer en el reporte negativo, pero como tiene un límite que dice que en todo caso estará tan solo 4 años, entonces la persona solo estará reportada 4 años en las centrales de riesgo. Si, repito, la mora es menor al término de 4 años, entonces sí se sigue esa regla general, que es que la persona estará reportada en las centrales de riesgo por el doble del tiempo en mora. Entonces, si la persona estuvo 1 año en mora, paga la obligación, estará reportada 2 años. Esa sería la regla general. Pero si la persona estuvo 4 años, y entonces si yo sigo la regla general, me habla que estaría reportada 8 años, ahí aplico esa segunda regla, que es que en todo caso solo podrá estar reportada 4 años. Es decir, que el límite del reporte negativo es 4 años. Tenemos ahí entonces 2 reglas establecidas en esta ley. La primera es que la persona estará reportada cuando el reporte es negativo por el doble de la mora. En todo caso, no podrá superar 4 años, segunda regla. Muy bien, digamos que estas son 2 líneas
generales establecidas en la ley que se denomina borrón y cuenta nueva. Y aquí es importante mencionar que la ley borrón y cuenta nueva no significa que se estén perdonando deudas. No, estamos hablando del manejo de la información. Y ya miraremos por qué se habla de que es borrón y cuenta nueva. Y muy especialmente por el artículo 9 de esa ley, que nos habla de un periodo de transición. ¿Y qué dice el artículo 9 de esa ley? Dice que dentro de los 2 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, que fue el 29 de octubre del 2021, es decir, que los 12 meses terminaron el 29 de octubre del 2022, el mes pasado, el 29 de octubre de 2022. Durante ese tiempo, las personas que realicen el pago, ¿sí?, un pago efectivo, un pago total de la obligación, y salgan de la mora, solo permanecerán con ese reporte negativo por un tiempo de 6 meses. Entonces, si alguien, digamos que llevaba 4 años en mora y se pone al día dentro de los 12 meses siguientes, ya no tendrá que estar otros 4 años por el pago en razón a la regla general de permanecer el doble de la mora y en razón a ese límite establecido en esas primeras reglas, sino que tan solo estará 6 meses. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que usted ya no estará o el doble de la mora, sino que estará tan solo 6 meses. O en el peor de los casos, cuando se habla de que no puede ser superior a 4 años, ¿sí?, cuando digamos la deuda o la mora es de 3 años, entonces el tiempo máximo serían 4 años. Si se paga dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta norma, o si se pagó dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de esa norma, solamente tendrá un reporte negativo por el término de 6 meses. Entonces, digamos que esa es la novedad o el beneficio de pagar aplicando a esta norma, que el reporte en las centrales de riesgo estará solamente 6 meses. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la persona pagó y digamos que tenía que estar 4 años reportado, porque de acuerdo a las reglas que hemos mencionado, esos años corresponderían a la sanción negativa que tendría como reporte en la base de datos, y entra a regir la norma? Ahí se le aplicaría la regla del artículo de transición, el artículo 9, que dice que tendrá que estar 6 meses. Si la persona al momento de entrar en vigencia la norma ya pasó los 6 meses, de manera automática se aplica la caducidad de el tiempo que debía estar en el reporte negativo, y entonces la entidad tendrá que eliminar ese reporte negativo y dejar solamente los reportes positivos. Entonces, con relación a la transición, vuelvo y repito para que haya mayor claridad, si la persona paga dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la norma, que entró a regir el 29 de octubre del 2021, es decir, si paga dentro de esa fecha hasta el 29 de octubre del 2022, si pagó dentro de esa fecha, el reporte solamente podrá ser, el reporte negativo, solamente podrá ser de 6 meses. Ahora bien, si pagó antes de la entrada en vigencia de la norma y entró a regir la norma, el artículo 9 también dice que se cumplirá esa misma línea de los 6 meses y termina su reporte negativo, es decir, que la sanción no superará con la entrada en vigencia de esta norma para las personas que se hayan puesto al día 6 meses el reporte negativo en las bases de datos. Entonces, digamos que esos son los criterios de transición y eso es lo novedoso de la norma. Ahora, después de los 12 meses ya se aplica la regla general, que permanecerá
el doble del tiempo en mora, el cual no podrá superar 4 años. ¿De acuerdo? Luego del pago. Muy bien, otro aspecto importante, y este es el tema de la caducidad. La norma dice que independientemente si hay pago, el reporte negativo caduca, es decir, se extingue ese reporte negativo con el transcurso de 8 años. Es decir, esos 8 años se cuentan desde el reporte que hace la entidad financiera en el datacrédito, en el SIFIN. Desde el reporte de la mora empiezan a contarse 8 años. Si en 8 años no se ha dado pago, si en 8 años no ha habido algún cambio con relación a ese reporte, la obligación de manera automática debe retirarse como reporte negativo de las centrales de riesgo. Y aquí es importante hacer la claridad. No significa que la obligación deje de existir. Estamos haciendo referencia a la caducidad del reporte negativo. Y esta caducidad se diferencia de las otras reglas en que la eliminación de este reporte no depende del pago, sino tan solo del transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo extingue en este caso el reporte negativo, pero no estoy haciendo referencia a la extinción de la obligación. ¿Sí? Eso sería otro tema. Estamos haciendo referencia a la extinción por medio de la caducidad del reporte negativo en las centrales del riesgo independientemente del pago, que se da con el transcurso de 8 años. Si en 8 años, desde que se hizo el reporte, no se realizó el pago o no hubo ninguna modificación, ese reporte de manera automática debe ser retirado. Ahora bien, el instrumento que tienen los ciudadanos es el ejercicio del derecho de petición, que es otro derecho fundamental. Y frente a ello, también la norma establece unas líneas importantes en el sentido de considerarse que este tipo de reclamaciones involucran silencio administrativo positivo para las empresas que no den respuesta dentro del término correcto. ¿Sí? Es decir que si se está haciendo uso de una petición donde se solicita un tema relativo con el derecho a la habeas data, el silencio administrativo es positivo. Es decir, si la entidad no contesta dentro de un término, se entiende que la decisión es favorable a los intereses del peticionario. Esto es otra modificación que introduce esa ley estatutaria 2157 de 2021, que es importante que todos los ciudadanos la conozcan, porque está muy relacionado con derechos fundamentales. Es menester mencionar que la ley estatutaria está modificando y adicionando otra ley estatutaria, que fue la ley 1266 de 2008. Esa fue la primera ley que regulaba el tema del derecho a la habeas data, es decir que las dos normas se pueden analizar de manera conjunta. Esa ley estatutaria 1266 de 2008 dice lo siguiente: por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones. De manera que la ley borrón y cuenta nueva lo que hace es modificar y adicionar la ley estatutaria 1266 de 2008 y dictar disposiciones generales de habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones. Ese es el título de la ley. Entonces, para recapitular, los reportes positivos deben ser permanentes. Los reportes negativos siguen una regla. La regla es que permanecerá el doble de la mora. La segunda regla es que en todo caso no podrá ser superior a 4 años de permanencia contados desde que se realiza el pago. Y ahí entonces mencioné algunos ejemplos aplicativos sobre estas reglas.
Una otra novedad sería entonces el tema de la transición. El tema de la transición es de 12 meses contados a partir del 29 de octubre del 2021, que está consagrado en el artículo 9, quedaría hasta el 29 de octubre del 2022. Las personas que hayan pagado en ese tiempo solo tendrán un reporte por 6 meses. ¿Sí? Digamos que esa es otra característica, otra regla contenida en esta ley estatutaria. ¿Sí? De la misma forma, quienes ya pagaron antes de la entrada en vigencia, se les aplicará la misma regla de los 6 meses. Si ya lo habían completado, pues entonces de manera automática se elimina ese reporte. Y el otro aspecto importante que he mencionado es la caducidad. La caducidad es la extinción del reporte, ¿sí? No de la obligación, sino del reporte, por haber pasado 8 años, independientemente si hay pago o no, por haber pasado 8 años desde que se realizó el reporte en las centrales de riesgo. Si han pasado 8 años, no se ha pagado, no ha existido alguna modificación a ese reporte, la obligación de manera automática, el reporte negativo en la central de riesgo debe eliminarse. Y eso es un derecho, y son derechos consagrados en esta norma para todos los ciudadanos, porque esta norma enaltece el buen nombre, enaltece la prontitud de pago y el derecho de información de todas las personas. Quería entonces compartirles a todos ustedes estas ideas generales y elementales de la Ley Estatutaria 2157 de 2021, que es una ley que promueve el pago de las obligaciones y que establece unos lineamientos relativos al derecho al habeas data. Muchas gracias.